Buenas tardes, mi nombre es Andrea Araceli Guamelama Hernández, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad UNAD. Mi documento. En el siguiente video realizaré la explicación de las siguientes gráficas de fuerza y movimiento, en los cuales se hizo la fricción en madera y la fuerza aplicada en hielo, donde nos realizan unas preguntas donde dice cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza aplicada en madera fue de 267,388 newtons, la fuerza de fricción fue menos 98 newtons y en la de hielo su fuerza aplicada fue de 72,007 newtons y la fuerza de fricción fue de 0 newtons. La siguiente pregunta que nos realizan es cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Entonces, en madera su fuerza neta fue de 169,388 newtons. En hielo la fuerza neta fue de 72,007 newtons. Para calcular la fuerza neta se obtiene realizando la sumatoria de fuerzas en el eje X o calculando la fuerza por medio de producto de aceleración y masa objeto. La siguiente pregunta es ¿cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Entonces, utilice los botones más y menos para aumentar y reducir las escalas de los ejes de la gráfica respectivamente. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la aceleración de posición contratiempo? Responda a estas preguntas para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Entonces, en la superficie de madera su posición es de 6,98 metros, donde dice que se recorre, como les estaba diciendo, se recorre 6,92 metros en 2,5 segundos. El tipo de gráfica obtenida es una semicurva en forma de U. En hielo, su posición que se recorre es de 6,85 metros en 3,9 segundos. Fue más rápido. El tipo de gráfica es una semicurva en forma de U. La pregunta dice qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación de velocidad contra tiempo, qué tipo de movimiento se representa en la gráfica y la velocidad contra el tiempo mostrada en el simulador, cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia. Responde las preguntas. Entonces, acá en respuesta en madera fue la velocidad de 8,55 metros por segundo. Se obtiene una función lineal. El tipo de movimiento que se describe en la gráfica de velocidad versus tiempo es un movimiento uniforme acelerado. La velocidad aumenta de forma constante, lo que quiere decir que la aceleración es constante. La velocidad del archivador aumenta de forma constante a medida que pasa el tiempo. En hielo, su velocidad es de 5,59 metros por segundo. Se obtiene una función lineal. El tipo de movimiento que se describe en la gráfica de velocidad versus tiempo es un movimiento uniforme acelerado. La velocidad del archivador aumenta de forma constante a medida que pasa el tiempo. ¿Cuál es el valor de la aceleración del objeto? ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación contratiempo? ¿Qué tipo de movimiento? Entonces, acá la respuesta en madera, la aceleración es de 3,39 metros por segundo al cuadrado. El tipo de gráfica recta paralela al eje X debido a la aceleración es constante. El tipo de movimiento que se describe en la gráfica de aceleración versus tiempo es un movimiento uniforme acelerado. En hielo, la aceleración es de 1,44 metros por segundo al cuadrado.
El tipo de gráfica es recta paralela al eje X, debido a que la aceleración es constante. El tipo El tipo de movimiento que describe la gráfica de la aceleración versus tiempos es el movimiento uniforme acelerado. Y mi pregunta es, si permitimos que el objeto del choque contra los resortes, ¿qué influencia tiene el choque con los resortes en las gráficas de posición, velocidad y aceleración del objeto?